Imagina un ejército tan devastador que el solo mencionar su nombre hacía temblar a reyes y emperadores. Un ejército que arrasaba ciudades enteras en cuestión de días, que dejaba montañas de cadáveres como advertencia, y que jamás había conocido la derrota. Ahora imagina que ese mismo ejército, décadas después de humillar a un reino entero, regresa para terminar lo que empezó. Pero esta vez, algo ha cambiado. Esta vez, los que antes huyeron despavoridos están esperando, y lo que sucedió después cambiaría para siempre el equilibrio de poder en Europa. Si te apasionan las historias de batallas épicas, estrategia militar, y los momentos que definieron el destino de civilizaciones enteras, este es tu lugar. Suscríbete ahora, y activa la campana, para no perderte ningún episodio. Vamos a sumergirnos en una de las derrotas más impactantes de la historia militar. Para entender lo que ocurrió en 1285, primero debemos retroceder más de 4 décadas. Debemos volver a un tiempo donde el terror tenía un nombre específico: los mongoles. Durante el siglo XIII, este pueblo nómada de las estepas asiáticas había construido algo que el mundo nunca había visto. Un imperio que se extendía desde el Pacífico hasta las puertas de Europa. Su ejército era una máquina perfecta. Jinetes que prácticamente nacían sobre el caballo. Arqueros capaces de disparar con precisión mortal mientras galopaban a toda velocidad. Una disciplina férrea que convertía a miles de guerreros en un solo organismo letal. Y una logística que les permitía moverse más rápido que cualquier ejército de su época. Habían aplastado imperios que se creían eternos, habían reducido a ceniza ciudades que se pensaban inexpugnables, y en 1241, pusieron sus ojos en Hungría. La invasión fue comandada por 2 de los generales más brillantes de su tiempo. El ejército mongol cruzó las fronteras húngaras como una tormenta de fuego y acero. Y en la batalla de Mohi, demostraron por qué eran considerados invencibles. Los húngaros fueron masacrados. No fue una derrota. Fue una aniquilación. Los mongoles utilizaron cada truco de su arsenal. Fingieron retirarse para atraer a los caballeros húngaros a una trampa. Rodearon al ejército enemigo con una precisión aterradora. Y luego, durante horas interminables, lanzaron oleada tras oleada de flechas que oscurecían el cielo. Lo que siguió fue un año de pesadilla absoluta. Los invasores recorrieron el reino sin oposición, quemando todo a su paso. Aldeas enteras fueron borradas del mapa. Se calcula que 1/4 parte de la población húngara pereció. 1/4 parte. Piénsalo por un momento. 1 de cada 4 habitantes muerto en apenas 12 meses. Las crónicas de la época describen escenas que parecen sacadas del infierno. Ríos teñidos de rojo, campos cubiertos de cadáveres que nadie podía enterrar. Familias enteras vendidas como esclavos o simplemente ejecutadas por diversión. Y entonces, cuando parecía que Hungría estaba condenada a desaparecer, ocurrió algo inesperado. Los mongoles se fueron. Pero no porque hubieran sido derrotados. No. Se retiraron porque a miles de kilómetros de distancia el Gran Khan había muerto. La política interna del imperio exigía que los líderes militares regresaran para participar en la elección del nuevo gobernante. Además, el invierno europeo había convertido los campos húngaros en pantanos, donde los caballos de la estepa no podían alimentarse adecuadamente. Hungría había sobrevivido, pero no por mérito propio, había sobrevivido por pura casualidad. El rey Velad IV contempló las ruinas de su reino y comprendió una verdad brutal. Si los mongoles regresaban, y tarde o temprano lo harían, Hungría no tendría una segunda oportunidad. La estructura defensiva del reino era patética. Apenas existían una docena de castillos de piedra, la mayoría concentrados en la frontera occidental, lejos de las rutas de invasión del este. Las ciudades carecían de murallas dignas de ese nombre, y la caballería húngara, ligera y ágil, había demostrado ser completamente inútil contra las tácticas mongolas. Solo los caballeros pesados, muchos de ellos templarios extranjeros, habían logrado resistir el combate cuerpo a cuerpo. Así comenzó una transformación sin precedentes. Velad IV dedicó el resto de su reinado a convertir Hungría en una fortaleza. Ordenó la construcción de decenas de castillos de piedra en puntos estratégicos. Exigió que cada ciudad importante levantara murallas capaces de resistir un asedio prolongado. Incentivó a la nobleza para que formara unidades de caballería pesada al estilo de Europa occidental,
ofreciendo tierras y títulos a cambio de servicio militar. Invitó a colonos extranjeros, alemanes, moravos, polacos, para repoblar las zonas devastadas y aumentar el potencial de reclutamiento. Hacia el final de su reinado, cerca de 100 nuevos castillos se alzaban en el territorio húngaro, fortalezas donde antes apenas había 10. La diferencia era abismal, pero Bela de IV fue más allá. Comprendió que necesitaba armas capaces de contrarrestar a los arqueros montados mongoles. En 1259, solicitó a la República de Venecia el envío de ballesteros experimentados. La ballesta era un arma temible. Podía penetrar armaduras a distancias que los arcos tradicionales no alcanzaban, y a diferencia del arco largo, requería menos años de entrenamiento para dominarla. Para un reino que necesitaba reconstruir su capacidad militar desde cero, era la solución perfecta. Mientras Hungría se transformaba, el propio imperio mongol comenzaba a fragmentarse. Las disputas sucesorias tras la muerte del Gran Khan dividieron el territorio en varios kanatos independientes. En la frontera europea, el poder quedó en manos de la Horda de Oro. Y dentro de la Horda, un caudillo ambicioso llamado Nogai emergió como el verdadero poder detrás del trono. Aunque nunca ostentó el título de Khan, Nogai controlaba las campañas militares hacia Occidente. Era un guerrero veterano, astuto y despiadado, y tenía una cuenta pendiente con Europa. Durante años, Nogai dirigió incursiones contra Polonia y Lituania probando las defensas de los reinos cristianos. Cada ataque era una lección, una oportunidad para estudiar a sus enemigos. Y cuando finalmente decidió que era el momento de lanzar una nueva invasión a gran escala contra Hungría, estaba convencido de que la historia se repetiría. Después de todo, ¿qué podía haber cambiado en apenas 4 décadas? La invasión llegó en el invierno de 1285. Más de 40 años después del desastre de Mohi. El momento parecía perfecto. Hungría estaba sumida en conflictos internos. El joven rey Ladislao IV, apodado el Cumano por su ascendencia materna, enfrentaba una rebelión constante de los nobles que desconfiaban de su lealtad. Para los generales mongoles, el reino parecía una fruta madura lista para ser arrancada. El plan era simple: repetir la estrategia de 1241. Los ejércitos se dividieron en varios contingentes que penetrarían por diferentes rutas a través de los Cárpatos. Nogai avanzaría por Transilvania. El príncipe Talabuga conduciría el grueso de las tropas por el norte. Una tercera fuerza menor atacaría directamente hacia el corazón del reino. Ataques simultáneos desde múltiples direcciones para confundir y desbordar cualquier intento de defensa coordinada. Pero desde el primer momento, algo salió mal. El invierno de 1285 fue particularmente brutal. Las nevadas en los pasos montañosos causaron estragos en los caballos y en las líneas de suministro. Los Cárpatos no eran las estepas abiertas de Asia Central. Eran un laberinto de valles estrechos, bosques densos y caminos traicioneros donde la legendaria movilidad mongola se convertía en una maldición. Los jinetes que podían recorrer 100 kilómetros diarios en terreno abierto apenas avanzaban unos pocos entre la nieve y el barro. Y entonces descubrieron que los húngaros habían aprendido la lección. Las aldeas estaban vacías, completamente vacías. Los habitantes habían sido evacuados semanas antes a los castillos y monasterios fortificados, llevándose consigo todo el ganado, todo el grano, todo lo que pudiera servir de alimento o botín. Los mongoles avanzaban a través de un territorio fantasma, tierra arrasada por sus propios defensores. No había nada que saquear, no había nada que comer. Los ejércitos que dependían de vivir del territorio conquistado se encontraron muriendo de hambre en medio de la nieve. Las crónicas polacas y rutenas describen miles de mongoles pereciendo durante la marcha, no por las espadas enemigas, sino por el frío y el hambre. Aunque las cifras probablemente estén exageradas, el impacto en la moral y la capacidad combativa fue devastador. Cuando los invasores finalmente llegaron a las ciudades, encontraron murallas donde antes había empalizadas de madera. Encontraron guarniciones preparadas donde antes había campesinos aterrados. Incluso la propia reina Isabel organizó ataques de hostigamiento desde los muros de Buda, liderando personalmente a los defensores. Esta no era la Hungría de 1241. Esta era una nación que había pasado 4 décadas preparándose para este momento exacto.
El punto de inflexión llegó en Transilvania Occidental. El rey Ladislao IV, a pesar de todos los conflictos con su nobleza, logró reunir un ejército formidable. Caballeros pesados con cotas de malla y armaduras de placas. Infantería disciplinada. Ballesteros venecianos y locales. No eran más numerosos que los mongoles, pero estaban frescos, bien alimentados y luchaban en terreno que conocían palmo a palmo. Cuando Talabuga intentó forzar una batalla campal, esperando que los húngaros cometieran los mismos errores que en Mohi, se llevó una sorpresa brutal. Los caballeros no cargaron desordenadamente persiguiendo una retirada fingida. Mantuvieron la formación. Utilizaron el terreno. Dejaron que los ballesteros diezmaran las oleadas de arqueros montados antes de lanzar cargas coordinadas que destrozaron las formaciones enemigas. Los mongoles no estaban preparados para esto. Su táctica clásica dependía de mantener la distancia, de hostigar al enemigo hasta que perdiera la cohesión, de explotar el caos. Pero los húngaros no entraron en pánico. No rompieron filas, y cuando los caballeros pesados cargaron, los jinetes ligeros de la estepa no pudieron detenerlos. Era como intentar frenar una avalancha con flechas. La derrota obligó a Talabuga a ordenar una retirada desesperada hacia los Cárpatos, y fue entonces cuando los húngaros aplicaron contra los mongoles su propia medicina. Emboscadas, grupos de cumanos y tropas locales esperaban en los pasos montañosos. Atacaron a un ejército agotado, hambriento y desmoralizado. Las crónicas afirman que Talabuga apenas logró escapar con vida, acompañado de un puñado de supervivientes. Mientras tanto, Nogai permanecía en Transilvania, dedicado al saqueo, pero sin máquinas de asedio adecuadas. Los grandes castillos eran imposibles de tomar. Podía quemar aldeas, podía devastar campos, pero los centros de poder permanecían intactos detrás de sus muros de piedra. Con la llegada de la primavera, los ataques constantes de las milicias locales y los nobles transilvanos hicieron insostenible su posición. Nogai ordenó la retirada. La segunda invasión mongola había terminado en un fracaso absoluto. El impacto de esta derrota resonó mucho más allá de las fronteras húngaras. Por primera vez en décadas, el ejército que había aterrorizado a medio mundo había sido rechazado por un enemigo que antes parecía indefenso. El mito de la invencibilidad mongola se había quebrado. Para Hungría la victoria tuvo un sabor agridulce. El reino había demostrado que podía resistir a la máquina militar más temida de su tiempo. Pero esa misma victoria fortaleció a una nobleza cada vez más independiente que eventualmente fragmentaría la unidad del país. El propio Ladislao IV, lejos de consolidar su poder, terminó políticamente debilitado. Acusado de favorecer excesivamente a los cumanos, perdió el apoyo de los nobles húngaros, y fue asesinado en 1290. Del lado mongol, la derrota marcó el principio del fin de las ambiciones europeas. Mientras que en China y Persia los ejércitos mongoles adoptaban nuevas tecnologías y tácticas de asedio, la Horda de Oro permaneció anclada en el viejo modelo de caballería ligera, una forma de combatir que funcionaba en las estepas pero que resultaba insuficiente contra fortalezas de piedra y caballeros acorazados. Después de 1285 nunca más se intentó una invasión a gran escala de Hungría. Las campañas de la Horda de Oro se limitaron a incursiones menores, sin capacidad de conquistar territorios permanentes, y en 1345, el ciclo se invirtió por completo cuando fuerzas húngaras penetraron en tierras de la Horda y establecieron control sobre Moldavia. La resistencia húngara no fue solo una victoria nacional, fue una muralla que protegió a toda Europa. Si Hungría hubiera caído en 1285, los caminos hacia el corazón del continente habrían quedado abiertos. La historia que conocemos sería radicalmente diferente. Y todo comenzó con un rey que miró las ruinas de su reino y decidió que nunca más estaría indefenso. 40 años de preparación, 100 castillos, miles de caballeros, una nación entera transformada. Y cuando el momento llegó, cuando los invasores regresaron creyendo que encontrarían la misma presa fácil de antes, descubrieron que el mundo había cambiado, porque la historia nos enseña una lección fundamental. Ningún ejército es invencible para siempre, y ninguna derrota tiene que ser definitiva. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo una nación puede transformarse tras el desastre,
Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la derrota de 1285 cambió para siempre el equilibrio de poder en Europa? Dale like a este video si te gustó y suscríbete para seguir explorando los momentos que definieron el destino del mundo. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.